buenas noches, edición número 513 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Buenas noches, Jorge. Te felicito además porque han obtenido un éxito. Desde el martes pasado a este martes, 2 copas internacionales. Copa esta, sobre todo la de hoy. La Libertadores de América y la Suruga Bank. Si lo decís con ironía, Suruga Bank. Si lo decís con ironía, es una copa que han ganado muchos equipos de América Latina. ¿Es un equipo japonés? Es un equipo japonés, sí. Japón es un equipo que compite habitualmente en los torneos internacionales, o sea, en los últimos mundiales ha competido. ¿Los plancharon? No, con respeto, o sea, estamos hablando, no hagamos ese chiste con que vamos a tener un problema con la comunidad nipona y la verdad que realmente me parece que ha sido importante, un logro más de los tantos que tiene la gestión de Rodolfo Donofrio y de Marcelo Gallardo, y por supuesto del plantel que hoy ha agotado, porque el viaje realmente es, y el lunes ya está para jugar nuevamente por el campeonato local, así que esa sonrisa me parece que está de más. Como hincha de un equipo con una enorme cantidad de títulos internacionales, te saludo sinceramente. Sí, pero viviendo glorias pasadas. Vamos ahora a tocar un poquitito, es hincha independiente, con respeto también a nuestros amigos de Avellaneda. El domingo tuvimos las PASO, realmente que, como toda elección, dejan comentarios para que uno pueda elaborar. En este sentido, me parece que lo primero, que esto es lo que a la gran mayoría de la gente provocó una fuerte irritación, es el tema de la boleta de papel. Después de ver el ejemplo que en las elecciones para jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires tuvimos de la boleta electrónica, una boleta que tanto la habrían criticado, que decían que podía haber fraude, son terminales bobas, son terminales que lo único que hacen es la elaboración de la boleta electrónica y después el conteo de los votos, con una precisión que en menos de una hora teníamos los resultados electorales. Realmente ver esto, que en algunas localidades de nuestro país llegó a haber boletas de 1,40 m. Ustedes habrán visto que el sobre era de dimensiones bastante importantes para que entrara la boleta. Por suerte en Capital la boleta era más corta, pero igual tenía 90 centímetros. Y esto produce una gran bronca en la gente porque todo el mundo sabe de que esto es porque todavía seguimos un viejo sistema, una rémora feudal, que hace a una suerte de clientelismo que sobre todo lo deben practicar mucho, no ya en la Ciudad de Buenos Aires, porque ya los caudillos prácticamente son una especie en extinción, sino los varones del conurbano bonaerense, que obviamente tienen ejército de fiscales, que justamente son los que la tropa que alimentan con el clientelismo político, y esto hace que sea necesario tener un ejército de fiscales, como tuvieron el PRO, como tuvo también UNA y otras fuerzas políticas, y que realmente los que hemos transitado el domingo en la provincia de Buenos Aires advertíamos que el robo de boletas era una constante. Hay que terminar con ese mito que el que no tiene fiscales para garantizar el voto en la provincia de Buenos Aires no puede ser presidente. Este mito fue derribado justamente principalmente por el PRO, que logró un triunfo muy importante en la provincia de Buenos Aires a través de María Eugenia Vidal, que obtuvo casi un 30% de los votos, superando individualmente a los candidatos del Frente para la Victoria, Aníbal Fernández y Julián Domínguez, en un distrito donde prácticamente decían que María Eugenia Vidal era ignota, que no iba a pasar. Yo discutía con alguna gente porque había gente que dice no llega ni al 10%, llegó al 30%. Y creo que esto no es solo porque haya ido acompañado en la boleta de Mauricio Macri, sino que también se debe al timbreo, al trabajo realmente que ha hecho persona a persona, no solo el candidato a presidente del PRO, sino también su candidata a gobernadora y su candidato a vicegobernador, el radical Daniel Salvador. Evidentemente, el haber alcanzado un 38,4% en las elecciones nacionales, Daniel Scioli lo coloca en una posición expectante. Esto no quiere decir, como se escucha por ahí, que ya está al borde de alcanzar un 40%,
que, y esto es bueno aclararlo, porque incluso yo escuché el domingo, la verdad que fue lamentable, primero escuché al ministro de Justicia de la Nación diciendo que las PASO significa primarias abiertas, secretas y obligatorias, como si hubiera un voto secreto y otro público. Evidentemente la S significa de simultáneas. Por un lado, perdóname, que improvisar esa función, porque el que le correspondía en realidad es al desaparecido ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo. Exactamente, exactamente. Y después escuché a unos comunicadores sociales que decían le faltó un 1.5 para ganar en primera vuelta a Scioli, pero periodistas, no voy a hacer el nombre porque no vamos directamente a mandar preso a nadie, pero sería bueno que se informen. Y para que se informen, la Constitución es muy sana, su lectura, en el artículo 97 creo que es, ¿no? Ahora me agarraste. Bueno, en el artículo 97 la Constitución dice exactamente que cuando la fórmula que resultare más votada en la primera vuelta que no hubo, estas fueron PASO, hubiera obtenido más del 45% de los votos afirmativos, cualquiera sea el resultado que alcance la segunda fuerza, automáticamente queda consagrado. Pero sí, en el artículo siguiente, en el 98, aclara que si esa fuerza política que entró en primer lugar hubiera obtenido el 40% o más, hasta 45 obviamente, tendría que haber una diferencia para evitar la segunda vuelta de más de 10 puntos. Primero que acá, si hubiera sido este el resultado de la primera vuelta, Mauricio Macri sería la segunda fórmula más votada porque no solo no alcanzó el 40%, sino que además, aunque hubiera alcanzado el 40%, no estaría la ventaja de 10 porque Mauricio Macri pasó el 30%. Digo Mauricio Macri porque era la fórmula de Cambiemos que triunfó sobre las otras dos, la fórmula de Sanz-Liach y de Carrió y Toti Flores. Esto necesariamente hace de que en esta primera vuelta de octubre próximo, las dos o las tres, porque no hay que descartar tampoco a Massa en esto, porque ha alcanzado un 20%, pero aparecería quienes se perfilan para el balotaje son Scioli, que podría estar más cerca, pero evidentemente también Scioli yo creo que alcanza su techo, porque si yo pienso que quien sacó el 30%, Macri Michetti el 20%, Massa Sáenz y las otras fuerzas políticas, incluso el Compromiso Federal, evidentemente, se han mostrado siempre como antikirchneristas, o por lo menos no proclives a seguir los lineamientos o lo que ha sido el gobierno kirchnerista. Más allá de que Scioli aparece con una imagen ahora que con esa ambigüedad que siempre lo ha caracterizado, una ambigüedad que hasta yo diría que tiene un cierto dejo de perversidad, porque por un lado él no quiere despegarse de los faldones del kirchnerismo, pero por el otro lado busca seducir el voto independiente. Y esto es buena indefinición, fe, esperanza, solidaridad, trabajo, son definiciones absolutamente comprensivas de aquello que nosotros decimos, todo el mundo en las plataformas políticas pone que lo que se procura es alcanzar el bienestar general. El problema es cómo se logra, ¿no es cierto? Y creo que en esto quien ha revelado coherencia, y esto no lo digo porque esté haciendo propaganda de Cambiemos, es justamente ese sector político, que puede demostrar coherencia entre lo que está sosteniendo Mauricio Macri, más allá, que ya lo aclaramos en este programa, y justamente con un diputado nacional, con Pablo Tonelli, de que aquello que se dijo que había cambiado el discurso, demostramos claramente de que no había habido una mutación en el pensamiento de Mauricio Macri, pero esto también le agregamos la coherencia que ha tenido quienes fueron los dignos vencidos en la interna de Cambiemos el domingo. Por un lado, como lo hemos tenido aquí en nuestro programa, Toti Flores, un trabajador social, y por el otro lado la doctora Carrió, que en muchos casos se la trató como que era una loca y que evidentemente las denuncias que hacía han tenido asidero que la justicia las debería estar investigando como correspondía. Por el otro lado también, desde luego, la fórmula de Sanz, que ha mostrado, y Liach, ha sido una fórmula que ha demostrado también coherencia de la cual entiendo que carece el... Y para hablar de coherencia hay que tener alguna posición respecto de la cual uno puede decir que otra posición
posterior es contradictoria, o no, mientras que Scioli no ha tenido posiciones de ningún tipo más que esas fórmulas vacías que vos comentás. Y nos entusiasmamos hablando de este tema, quedaría para todo un programa, pero tenemos un invitado acá que realmente hay que aprovecharlo porque es un economista de primer nivel, Jorge Todesca, gracias por acompañarnos. Y la primera pregunta es cómo impactó en los mercados este 38% de Scioli, el 30% de Macri y también el 20% de Massa, que creo que la gente percibe como que hay la posibilidad de un cambio en este 50%, un cambio moderado, pero un cambio al fin, ¿no? Sí, bueno, gracias por la invitación. Sí. En nuestro caso, como sabemos, lo que llamamos los mercados tienen un alcance en volumen y representatividad de la economía bastante limitado, ¿no? De todas maneras, ayer sí la bolsa dio un salto positivo, pero hoy tuvo una caída, no retrocedió todo lo que había avanzado ayer, pero lo de hoy se contamina también con noticias sobre China que no nos tocan tan de cerca como las noticias sobre Brasil, pero todos los mercados mundiales hoy se conmocionaron, así que yo diría que no tenemos una cosa clara en ningún sentido, pero tampoco podríamos tenerla, porque nuestro mercado de capitales es un mercado muy, muy pequeño. Me parece que hay una combinación de expectativa e incertidumbre, ¿no? Ahora, más allá de los mercados de capitales, ¿cómo está la economía argentina hoy y cómo se vislumbra para los próximos meses? Como crecimiento tenemos un año que va entre el estancamiento y una caída de un punto y medio del producto, con un segundo semestre, que es el que estamos transitando, donde el consumo está muy alimentado por las convenciones colectivas, ahora los aumentos de jubilaciones y pensiones y demás, y donde de pronto aparece la duda de si esa mayor corriente de consumo se va efectivamente al consumo o se va al tipo de cambio. De hecho, hace un par de semanas tuvimos bastante vibración en el mercado de cambio. Así que, desde el punto de vista del crecimiento, es un año virtualmente nulo. Desde el punto de vista de la inversión, muy malo, como han sido los últimos años, un año muy malo. La economía argentina no está reproduciendo su capacidad productiva. Desde el punto de vista fiscal, horrible, porque el déficit es muy grande y el financiamiento del déficit le va dejando al que venga, aunque sea el mismo signo político, el problema va a ser igual, porque el que llegue, en el momento que llegue, la semana que llegue, va a tener 30, 40 mil millones de pesos de deuda del Banco Central que renovar, y no va a tener otra alternativa que salir a hacerlo, sea de un lado o del otro. Acá me hace una pregunta por nuestra vía Twitter, arroba osamartino con doble n, arroba Enrique Jorge, arroba Entre Ustedes y Nosotros TV, y me pregúntenle a Jorge Todesca si en el Banco Central quedan reservas o papelitos de colores. Así viene la pregunta. Sí, no, bueno, queda una mezcla de cosas. Yo digo, están estos 33 millones que el gobierno dice, obviamente hay una parte de esos 33 millones que no tiene plena liquidez, porque son tenencias de oro, o son, digamos, los títulos que como accionista tiene la Argentina en el Fondo Monetario, que no se lo podría dar a la gente, y quedan deudas contra esas reservas. Una cosa es si tenés las reservas y no las debes, y otra cosa es si las debes. Y aquí se le debe una buena parte de las reservas ya al Banco de China, no menos de 8.000 de los 33.000 millones, se le debe a importadores alrededor probablemente de unos 4.000 millones, hay empresas que tienen pendiente de transferencia de utilidades, que no sé en cuánto están, nadie lo sabe exactamente, pero seguro que son 4 o 5.000 millones, así que no son los 52.000 millones de reservas del año 2011 que estaban libres, estas son reservas con... Y son 19.000 millones menos, ¿no? Claro, exactamente. Y, en este marco, con una inflación alta, superior al incremento del tipo de cambio, con la devaluación de Brasil, ¿hasta cuándo es sostenible este tipo de cambio que parece excesivamente bajo? El tipo de cambio se ha sobrevaluado. Claro, se ha atrasado porque
la inflación y con ella los costos internos han avanzado más que lo que se ha movido el tipo de cambio. Eso está impactando mortalmente a muchos sectores de la economía, sobre todo las economías regionales. Se combina con una situación que hace 3 años no teníamos, que es la caída de los precios internacionales de nuestros productos de exportación. Así que es una situación de fuerte tensión, que en algún momento requiere resolución. Yo no creo que la Argentina tenga, entre comillas, pendiente una mega devaluación. No creo, porque no creo que el salto cambiario asociado a la competitividad debiera ser brusco. Pero también depende de cuánto se tensa la cuerda, ¿no? En el año 2002, el cálculo que teníamos técnico profesional era que había un desfase de un 40%. Por eso aquel un 40%. Seguro que el desfase es hoy menor. Pero cuando el mercado estalló, no fue 1,40, ¿no? Entonces hay que evitar que eso pase. Es otra pregunta. Varias de las preguntas que tenemos acá se relacionan con esta misma. ¿A cuánto va a estar el dólar a fin de año? No sé. No. A ver, yo creo que el dólar... Mandrake, ya sé. No, pero sí creo que el dólar paralelo, el nivel del dólar blue paralelo, es exagerado. Yo creo que es exagerado, ¿no? Así como podemos decir que hay atraso cambiario, o sea que la brecha tendría que ser significativamente menor. Yo creo que tendría que ser significativamente menor. Pasa que es un mercado pequeño, concentrado, que está reflejando una tensión fuerte, pero no sabes si un día el demonio no se desata y eso que es exagerado se convierte en la realidad. Por eso yo cito el caso del 2002. El 3-1 era absolutamente exagerado, era más del doble de lo que el cálculo técnico te daba. Pero también está esta cuestión de mucho dinero en la calle y pocos dólares en las reservas. Y una balanza comercial, diferencia de exportaciones con importaciones, de 1.300 millones en los primeros 6 meses del año, que para quienes nos están viendo es menos de la mitad que el año pasado. Ya el año pasado fue la mitad del anterior y el anterior fue la mitad del que lo precedía. O sea que ahí venimos en una situación que ha cambiado completamente. Este déficit fiscal enorme, ¿qué elemento tiene como central? ¿Los subsidios? ¿Las prestaciones de la seguridad social? Mira, ¿cuántos años hace que el presupuesto no se abre para revisarlo en el Congreso y verlo, como en alguna época se decía, base cero? Estaba de moda hablar de los presupuestos base cero. Estos presupuestos son presupuestos de suma y sigue, no de base y cero. Acá arranca de donde estaba el año pasado y va 40% arriba, que es lo que va, ¿no? En este momento. Así que la distorsión es fenomenal. Obviamente en los subsidios, en algunos sectores, en la energía, en algunos lugares del país, en la capital, la distorsión es mayor, pero la caja de Pandora tiene un montón de cosas. La nafta también empuja la inflación, ¿no? La nafta empuja la inflación. Es evidente que aquí hay, bueno, por un lado sabemos que el 60% del precio de los combustibles son impuestos. Claro. Así que estamos en un mundo donde el precio del petróleo estaba a $106 hace no muchos meses y está hoy a $43 en su nivel más bajo de los varios últimos años, y nosotros vamos para arriba, ¿no? Se rebajó simbólicamente el precio de la nafta 5% y a continuación se empezó a aumentar de nuevo. Una pregunta que no puede faltar a ningún economista, se la habrán hecho muchas veces. ¿Del cepo se puede salir rápidamente? Creo que depende mucho de lo que te encuentres los días previos. Claro. Porque estamos hablando, por haber estado, además, por haber sido ministro de Economía, ¿no? en esa situación, ¿no? Voy a decir, ahí está, pero una vez que estás encima de la situación, tendremos 33.000 millones de reservas, todas estas cosas que hemos comentado. ¿Cuánto quedará de aquí a fin de año? Hay que pagar 6.300 millones de un título público, que es el BOE en
15 que vence el 3 de octubre, cuánto más conseguirá el gobierno. Entonces, yo no tengo clara la foto del último día del gobierno, entonces tampoco tengo clara la foto del primer día del siguiente gobierno. Y la foto te determina mucho, además de los objetivos políticos, filosóficos del que venga, ¿no? Muchísimas gracias, No, Jorge, contrario, y gracias por por el análisis tan fino de la economía que has hecho. No, por favor. Vamos a una pausa. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. ¿Sabías que podés hacerte controles de salud gratuitos en los hospitales públicos de la ciudad y en cualquiera de los centros de salud y acción comunitaria que están en los barrios? En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Sin abogados, no hay justicia. Si tiene alguna duda, consúltelos. Es un mensaje del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Y en esta última etapa de nuestro programa, esta segunda etapa del programa, tenemos aquí a Maximiliano Saonero. ¿Qué tal, Maxi? Gracias por venir. Electo diputado de la Ciudad de Buenos Aires y que ha sido uno de los presidentes, ha sido presidente de los Jóvenes Pro, y la particularidad que tiene es que es alguien que viene militando activamente en el campo social. Tantas veces en este programa hemos hablado de la necesidad de la inclusión social y que a veces uno parecería que entra en el manejo de estas variables macroeconómicas y no advierte que hay un 28,7% de pobres, que son 11 millones de compatriotas nuestros, en un país en el que estamos en condiciones de brindar alimentos para más de 400 millones de personas, y tenemos esta situación que realmente es lacerante. Realmente la política tiene que servir para esto. Si la política no está al servicio de la gente y está nada más que para lucubraciones de dirigentes, andamos por un mal camino. Y yo creo que el hecho que un joven del PRO justamente haya comenzado su actividad en el campo barrial, auténticamente barrial, no de verso, murguero incluso, se ríe, pero es así. Nos habla de las posibilidades, nos habla de una esperanza muy grande en que pueda, habiendo accedido a una banca, esto estimula a otros jóvenes para decir, si llegó Maximiliano, ¿por qué no puedo llegar yo? Gracias, Maxi. Y la primera pregunta es, estuviste fiscalizando, creo, en la provincia de Buenos Aires el domingo. Colaborando en todo la auditoría de la fiscalización en la provincia. La verdad que, bueno, primero muchas gracias por las palabras. Me pongo un poco colorado, pero está bueno que también se vayan rompiendo algunos mitos. Creo que la provincia este domingo nos dejó una mirada esperanzadora de la elección, más allá de todo el panorama que se veía en los medios y demás, del robo de boletas y de un montón de irregularidades que sucedieron. Pero vos te constan, estuviste Sí, claramente. Tanto nosotros como un montón de fiscales que estuvieron colaborando, jóvenes de toda la provincia de Buenos Aires que nos acercaron sus denuncias, que nos llamaron, que nos fueron
contando el minuto a minuto de la jornada electoral, y cosas que a veces eran increíbles, el robo de boletas, la falta de autoridades de mesa y demás de irregularidades que, bueno, obviamente las fuimos denunciando en el transcurso del día. Lo que sí, como te decía recién, nos abre la esperanza de que hay un caudal de gente que realmente ve que hay una alternativa distinta y que puede creer en que se puede cambiar la provincia de Buenos Aires, que es como un elefante con pie de plomo, que está ahí y que lastimosamente la gente se ha acostumbrado a vivir en Eso es lo miseria. triste. Eso es lo triste, digo, que no tenga un horizonte de progreso, que no tenga con quién compararse, porque después de tantos años de abandono, los hijos de los hijos no tienen en quién reflejarse cuando ven que su padre o su madre no puede mostrar una alternativa distinta. A nosotros nos pasa que en la ciudad de Buenos Aires, donde yo nací y me crié toda mi vida. ¿En dónde naciste vos? Acá en Lugano, en el barrio de Lugano, en el sur de la ciudad. ¿En qué barrio Lugano? En Villa 20. En Villa 20, en Villa 20. en la Villa 20. Y ves que la ciudad durante muchos años fue abandonada, pero de un tiempo hasta acá, cuando llegó el gobierno de Mauricio, le guste no a un montón de dirigentes de la oposición y demás, se vio reflejado en el voto hace un mes atrás, cuando se volvió a elegir una política distinta, como vos bien lo decías recién, Jorge, una política que piensa en el otro, no en los políticos. Que eso es en realidad la punta de lanza de lo que debería ser la política pública y la política de Estado de cualquier político, no solamente del PRO, sino de cualquier persona que se dedique íntegramente a pensar en un camino y una vida política, y más los jóvenes que, como en mi caso, de pensar en una vida política al servicio de la gente. Si uno no toma eso como un valor, está errado, el camino está errado. Entonces, lo primero que hay que trabajar para mirar hacia adelante es pensar en valores, en volver a reconstruir la familia, una sociedad que sea integradora y va más allá de un voto en una elección, sino que va en algo que es a futuro. Es invertir hoy para dentro de 10 años, dentro de una década, realmente sea una década ganada, pero de verdad, no solamente en lo épico o en lo romántico de un discurso, sino que sea ganada de verdad. Porque haber ido el domingo a la provincia y ver que todavía hay gente que se inunda, que hay calles de barro, que no hay cloacas y una inmensidad de cosas que le faltan a la provincia. Ahora, es algo muy triste. Es un poco frustrante también pensar que en muchos de esos lugares el oficialismo, el Frente de la Victoria, volvió a ganar. Y con niveles de... Lo comentamos con Todesca fuera de cámara. Y con niveles de votación similares a los que había obtenido en otro momento. Y porque a veces, lastimosamente, los vecinos de la provincia no conocen una alternativa, no conocen una mirada distinta. Algunos no conocen la ciudad de Buenos Aires y que ellos creen que está bien vivir así, que es lo que le tocó y bueno, se adaptaron a vivir así, a no progresar, lastimosamente, y es muy triste eso. Por eso nosotros buscamos de acercarnos uno a uno al vecino, como vos bien lo contabas al principio del programa, tocando un timbre, sabiendo que tiene un oído que lo está escuchando y que no es que venimos solamente en época de campaña. Uno de los compromisos de María Eugenia es volver a la provincia, sea o no sea gobernadora, porque el volver a escuchar a ese vecino, tuve la suerte de acompañarla más de una vez, cuando se junta a tomar un mate o un café con algún vecino, y las historias que te cuentan, y te nutre de la conciencia. De lo que realmente tenemos que hacer los políticos. Sí. Muchísimas gracias, Maxi, y te comprometo para otro programa para seguir hablando de este tema. Bueno, sobre Jorge, todo porque vos tenés una evidencia mucho más clara que otros que están detrás de un escritorio. Y nos quedó, que lo voy a presentar nada más, el arquitecto Roberto Glauner. Gracias, Roberto, por venir. Nos quedó para el próximo programa, porque ya estamos al borde del cierre, y porque él venía a hacer una denuncia muy seria contra los entes reguladores que realmente no cumplen con su cometido, pero el ente concretamente es... Este es el ente regulador de electricidad, que es un ente nacional y que en este momento tenemos en una cuadra completa cortada la luz desde el día viernes, y se hicieron 10 denuncias
y lo único que hicieron es ordenarle a Edesur que saque fotos. Para hablar de ese tema y también de la preocupación que nos embarga con las inundaciones en la provincia de Buenos Aires, te comprometo para el martes que viene. Correcto. Y nosotros nos vamos hasta el martes que viene, si Dios quiere. Muchas gracias. Chao.